Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo una tirada que me la vienen pidiendo hace bastante. Sé que hay fans de esta pareja o de este personaje en particular en todo el canal. Así que bueno, vamos a mirar a ver un poquito sobre William Levy. Y la pregunta que me hicieron más específicamente es, bueno, William Levy y tengo Elizabeth Gutiérrez, que es su mujer. No sé, vamos a mirar a ver si es su mujer, su no mujer. Yo la verdad que no sigo la vida de él, más que conocerlo por la novela famosa que filmó para Netflix, la de Café con aroma de mujer. Pero bueno, vamos a mirar a ver qué nos dicen las cartas. Y me preguntaron un comentario sobre una persona o una compañera de elenco con la que él estaría andando, que es Samadhi Sendejas o algo así. Samadhi, bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre, evidente que no es. Bueno, vamos a preguntar entonces cómo están las cosas hoy actualmente entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. A ver. Cuántas cuestiones y cuántas personas también involucradas, ¿no? A ver, yo a ellos dos sí los veo juntos. No los veo juntos, pero tampoco los veo separados, ¿sí? Es raro lo que les voy a decir, sí, claramente. Están en una postura de... o sea, siguen teniendo vínculo y siguen teniendo relación para... a pesar de que hayan otras personas en el medio, porque sí veo otras personas y veo también, ¿saben lo que se ve mucho? Esto de otras personas que ingresan con la esperanza de poder, en el caso de él sobre todas las cosas, que es más donde lo veo, pero en el caso de ella también, tener un vínculo estable o que se piensa lo que se dice, esto de que ellos ya están separados o que dejan de tener contacto, bueno, eso no es así, ¿sí? Hay algo muy fuerte que a ellos los une, que es este vínculo de la necesidad del vínculo familiar, ¿sí? Es como que ellos se podrán pelear, podrán tener discordias, podrán tener inconvenientes, podrán no estar de acuerdo, podrán haber terceros dentro de la pareja, pero siempre ellos van a seguir juntos por la familia, ¿sí? Es como que tienen eso de la tradición y la familia muy establecido, ¿sí? Y es como que también hay un vínculo pareciera entre ellos inquebrantables que tiene que ver con la familia, ¿sí? Eh, a veces cuando nos sale, de la manera en la cual sale, ¿no? Este arcano en algún punto nos habla eh, de abrirnos y de también dejar que cosas nuevas entren en nuestra vida y de abrir nuestra mente, de ver qué es lo que nos gusta más allá de lo impuesto, ¿sí? Más allá de lo que nosotros mamamos, más allá de la tradición, más allá de los mandatos, abrirnos a ver qué otras cosas se pueden dar, porque en algún punto hay ciertas trabas en la vida de ellos porque ellos no terminan de abrirse y todo vínculo que pueden llegar a tener, igual ahora lo vamos a ver más como más individualizado en cada uno, pero el vínculo que ellos puedan llegar a tener con otras personas no va a trascender un vínculo, digamos, no digo inestable, o un vínculo que no sea, que no tenga cierta formalidad, o no, nunca va a llegar a alcanzar el vínculo que él tiene o tenía o tiene con Elizabeth Gutiérrez, porque sí, ellos están juntos. Juntos, como les digo, juntos por la familia. ¿Vieron el típico seguimos juntos, seguimos aguantando, no? Seguimos aguantando ciertas cuestiones por la familia, todo sea por la familia? Bueno, ese dicho que es muy común. Bueno, él
Es un hombre que está, un hombre muy seductor y un hombre, pues ya lo sabemos, pero además de eso es un hombre que siempre está como viendo a ver dónde más puede. Es como que el gusto de él es seducir, el gusto de él es generar, es como la seducción, es como esto de generar, despertar en el otro, es muy simpático, pero a la vez no, es como que es una persona muy que genera, despierta cosas en las personas e incluso genera como, aparte es una persona muy jovial, no es grande claramente, pero es una persona muy jovial y como que su matriz es de un joven, de un adolescente, de un niño que está todo el tiempo explorándose, ¿sí? Explorando y viendo hacia dónde va, pero fíjense ustedes que ahí en esta cuestión acá la voz cantante la tiene ella, ¿sí? La voz cantante la tiene ella en la relación. Ella es como la que lleva el vínculo y ellos son bastante compatibles, pero ella es como que la que lleva los pantalones en el vínculo, ¿sí? Es como, es la que marca, traza como el camino, ¿sí? Y como les digo, entre ellos siempre hay discordias y hay peleas, hay discusiones, pero al final, siempre al final, aunque se puedan pelear, aunque puedan salir a decir una cosa o la otra, siempre van a resguardarse por la familia, porque hay una realidad también y es que estas son personas que se conocen desde antes de venir a esta vida, ¿sí? Tienen un vínculo karmático muy fuerte. Le pese a quien le pese, yo sé que quizás, bueno, ustedes, quizás los fans desearían que las cosas sean de otra manera, sí, pero entonces es como que ella muchas veces hace de la suerte de madre de él, ¿sí? Muchas veces hace de la suerte de madre de él y de guiarlo y de acompañarlo, y él siempre se sintió muy como, ¿cómo se dice? Como aprendido por ella, como muy resguardado con ella. Es como que ella le dio cierta estabilidad a él y le dio cierta compañía y lo albergó en algún sentido, ¿sí? Lo acompañó. Es una relación que debía ser, ¿sí? Es una pareja que le pese a que le pese, bueno, tenía que ser de esta manera. Lentamente las cosas puede que vayan como cada uno, ustedes van a ir viendo al pasar del tiempo, cada uno vaya abriéndose caminos para su lado, ¿sí? Lo que yo quiero ver y a mí me interesa ver es cuáles son los sentimientos de él hacia Elizabeth y cuáles son los sentimientos de Elizabeth hacia William, y después si quieren podemos ver el tema de Samadhi, esta chica Samadhi Seneka, ¿sí? Pero no hay una sola mujer, hay varias mujeres y el vínculo es así, ¿sí? El vínculo ya se maneja de esta manera, de como que ya hay, no es algo secreto. Bien. Vamos a preguntar entonces los sentimientos de hoy de William Levy hacia Elizabeth Gutiérrez. Vamos a ver. Bueno, miren, es un amor a veces irracional, ¿no? Un amor que a veces ni él entiende lo que siente, ni cómo lo siente, ni por qué lo siente, ni... Como les digo, yo creo que es un vínculo donde esta persona le da mucha estabilidad y donde también hay mucho entendimiento por parte de ellos, ¿sí? Es un vínculo donde él, miren, él... Me da risa porque él a sus espaldas tiene toda una agenda secreta, toda una vida secreta o todos unos comportamientos que por ahí no son los esperados o esperables, pero fíjense que él es como que hace las cosas pero siempre vuelve a ella. Es como que él hace las cosas y siempre está como volviendo a la madre de sus hijos, ¿no? Como volviendo a esa familia, como bueno, como si fuera cabizbajo y como si fuera, bueno, ¿sabes qué? Me equivoqué pero lo voy a volver a hacer, ¿sí? Es un poco, por eso les digo, a veces cuando sale en el modo de comportarse y en lo
cómo uno proyecta en el otro y qué es lo que a uno le pasa cuando sale la luna. A veces es una energía compleja de describir porque tiene muchos sentidos y es difícil de describirla con palabras, ¿sí? Lo mismo siempre digo que pasa con el planeta Neptuno o con la casa 12 en astrología, ¿sí? Son energías que no se pueden, no son tangibles, por lo tanto a veces cuesta ponerlas en palabras, pero en este caso es como un amor. Y a veces es como que como son como espejismos, ¿sí? Como mucho amor y por momentos, bueno, me alejo, hago mi vida y tengo mis cosas, ¿no? Pero sigo viniendo acá. Y es como que a ella no le importa, ella está en el presente, ella es como que, no es que no le importa, pero ella sabe que tiene mucho más que perder que para ganar de esta situación, ¿sí? Sí hay un tinte, hay mucho tinte por parte de ella, a veces tiene esto de la manipulación y del tema de lo económico, porque como les digo, no digo que ella esté con él por un tema económico, pero sí digo que ella es quien maneja toda la situación, toda la economía familiar y se nota que es quien lleva lleva los hilos de la relación, si se quiere, ¿sí? A ver, es un constante ida y vuelta y muchas veces, yo es lo que veo, me pasa a veces de ver estas cuestiones en los vínculos karmáticos, sentimentales karmáticos, de que muchas veces se preguntan, ¿y por qué estoy con esta persona? Y cuando se hacen esa pregunta no saben responder si es porque quiero estar o estoy porque esta persona me genera o estoy cómodo en esta o cómoda en esta situación, ¿sí? En este caso es lo mismo, ¿sí? Es como vuelvo, arreglo las cosas, hago las cosas, me siento cómodo, sigo sintiendo esa familiaridad, esa cosa de esa persona con la que yo me siento cómoda, pero después vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a engañar o a tener vínculos con otras personas o a mentir o a tener ciertas actitudes porque ya es parte de mi personalidad, ¿sí? Y porque así ya es el manto del vínculo, ¿sí? Pero estas dos personas yo quiero aclarar que están juntas, ¿sí? Están juntas. Es una relación un poco extraña, sí, es una relación un poco extraña, pero él es como que tiene como que a veces no sabe qué siente, ¿sí? Es como que también la luna muchas veces cuando habla de sentimientos nos habla de confusiones, ¿sí? De confusiones y de no terminar de entender y terminar de poner en palabra qué es lo que me pasa, pero siento que esa persona, estoy obnubilado por esa persona por momentos y por momentos no, ¿sí? A mí no me salen cartas como de que esta persona le haya hecho algo o ella le haya hecho algo a él para que él esté con ella para siempre. Sí veo que hay mucho de karma y veo que hay como una dependencia mutua, eso sí lo veo. Bueno, vamos a ver entonces qué siente actualmente Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy, acerca qué siente. Ella se ve que tiene un carácter tremendo por lo que sale. Bueno, ella, por otro lado, es como que tiene ese miedo de perderlo, ¿sí? Es como que tiene ese miedo de perderlo y sabe que él tiene muchas opciones, ¿sí? Sabe que él tiene muchas opciones, ella sabe que tiene muchas opciones, pero que ninguna opción es como ella, ¿sí? Es como que está como segura, pero a la vez tiene como ese miedo, ese miedo de perderle. Por otro lado, es como que constantemente entre ellos todavía existe mucha... además de esto de la familia que digo, como que todavía hay como sentimientos de pasión entre ellos, ¿sí? Y es como que por momentos él es como que, sí, él la ve a ella como la gran mujer de su vida y ella lo sabe, entonces es como que ella dice, bueno, la verdad es que
no voy a estar con una persona que sea mejor que él, ¿sí? Es como que el sentimiento es también de que él tiene muchas opciones, yo no voy a estar con alguien, no creo capaz de conseguir una persona o de enamorarme de una persona que sea exactamente o que tenga las mismas características que él o que me pueda brindar lo mismo o que no hay alguien como él, ¿sí? Esa sería la forma de ver de ella, ¿sí? No hay nadie como él. Por otro lado, estas ilusiones que se generan cuando ellos se vuelven a intentar hacerlo bien, es como que hay como un gran bagaje de ilusiones que ella se genera, en bueno, él va a cambiar, quizás va a hacer las cosas diferentes, y por otro lado, es como que esas ganas de mandar todo, ya saben a dónde, ¿sí? Es como que eso sería más o menos el tema sentimental. Sí, ya les digo que ella, yo no sé si, la verdad que no tengo ni idea de la vida de él, ni de ella, desconozco, pero sí les digo, hay papeles en el medio entre ellos, ¿sí? Porque cuando sale la justicia es como estuvimos peleados, estuvimos viendo a ver qué es lo que acá podemos sacar del punto de vista judicial, ¿sí? Quizás hubo un tema, alguna demanda de divorcio, o estuvo viendo los papeles, algo de ese tema hay, ya les digo porque me sale, ¿sí? A ver, tiene varias acepciones la justicia, pero en este caso lo veo por ese lado, por la combinación de las cartas y por la información que está bajando. Pero es tremendo porque es una relación como una dinámica como compleja, ¿no? Como que a veces no se entiende. Yo ahora entiendo por qué las fanáticas preguntan tanto a veces por esta pareja e insisten con él, porque claro, él es como muy pragmático y él también es como que tiene como ese tinte manipulador no lo digo en el mal sentido, cada uno es como es, pero es como que él también hace de llevar las cosas a su manera y es como que saben causar las situaciones, ¿sí? Él tiene muchas oportunidades y fíjense ustedes que él es como que siempre, porque él me sale como muy fuerte en la tirada, es como que él siempre está mirando las oportunidades, ¿no? Sabe que a ella la tiene, sabe que ella está y está mirando las oportunidades. Y por otro lado esto de, bueno, las ganas que ella tiene de empezar de cero y de poder empezar de cero o con la relación o sin la relación, ¿sí? Es como constantemente se dan esas nuevas cuestiones. Por otro lado, el miedo de ella de que él, de que él pueda como entablar otro vínculo con otras personas, como le dije, pero también que él tenga familia con otras personas porque ahí sabe que deja de ser la única en su vida. Y ella es como les digo, ella es como que está muy bien firme, muy bien parada en lo que es el vínculo y la relación, ¿no? A ver, yo creo que acá ella la táctica de ella es dejarlo, es como ignorarlo, dejarlo hacer su vida para que él vuelva, como que es la táctica que ella tiene siempre. Ustedes, las fanáticas, quizás sepan lo que les digo, es como que ella lo deja, se separan o ella hace su vida y se encarga de sus cosas y es como que es la táctica que ella utiliza siempre para que él vuelva a ella y vuelva a ella y vuelva a ella. Por eso les digo, es como una relación un poco con toxicidad en el medio, ¿sí? Un poco de manipulación, pero esto yo lo creo claramente que esto tiene que ver con un vínculo karmático que tienen ellos dos y que deberían poder trabajarlo para tener una vida más tranquila y para cada uno hacer lo suyo, ¿sí? Porque en definitiva cada uno hace lo suyo, ¿sí? Cada uno tiene su vida, si bien ella se ve que coquetea, pero el que más tiene en su haber es él, ¿sí? El que más opciones tiene él y él está mirando sus opciones, o sea, fíjense, porque me sale acá él, mírenlo, él está mirando sus opciones, ¿sí? Ella está ahí abajo de él en esta tirada, pero a ver, las opciones de él él está mirando sus opciones, mira todas las opciones que tengo, o sea, todo lo que puedo hacer, mira todo lo que puedo hacer con todo esto. Pero la realidad es que después vuelve a ella y después está con ella. Y esas opciones no son más que opciones y más que situaciones esporádicas, ¿sí? No son como vínculos muy, digamos, muy concretos y lejanos, si se quiere. O no lejanos, sino vínculos que tengan el mismo peso que tiene el vínculo de esta chica Elizabeth con él. Vamos a mirar
vamos a mirar qué pasa entre William Levy. Las cartas nos digan a ver qué pasa entre William Levy y Samadhi. ¿Qué hay entre ellos dos? Entre William y Samadhi. A ver qué hay entre ellos dos. Yo creo que hubo hubo como un intento de... todo empezó con una relación de amistad, ¿sí? De amistad, de buena onda, de que me parece muy maja esta chica, que este chico me parece muy atractivo. Él es muy seductor, les vuelvo y les repito, y creo que entre ellos lo que hay es que hubo algo, pasó algo como una especie de, bueno, nos divertimos, unas copas de más y tenemos algo, obviamente secreto, ¿sí? A raíz de que ellos tenían como una muy buena relación, muy buen vínculo. Pero bueno, evidentemente las cosas no terminaron del todo bien, pero se siguieron buscando, ¿sí? Es como que a él lo que le pasa mucho, yo les digo algo, a él lo que les pasa mucho, él es como que tiene esta doble cara. Yo le pongo de esta manera para que se entienda. Él es como que se muestra como que estoy soltero, ¿sí? Se muestra como, bueno, abordo, me gusta esta chica, le digo que estoy soltero, que no, que estoy separado en realidad, que es todo mentira la prensa, que la prensa esto. Estoy con esta chica porque me gusta esta chica. Y la chica, obviamente, bueno, hombre soltero, podemos iniciar algo. No. Y ahí es donde él corta la relación, o donde él se aleja, o donde se genera como esta especie de corazón partido, traición, o bueno, acá el corazón es el after, pero como que se cura, pero ahí es donde se da como esa gran herida, como uno se siente traicionado, herido, que las cosas no eran de esa manera, ¿sí? Evoluciona hacia un mejor vínculo, pero no termina, digamos, en la mejor de las... el vínculo evoluciona, creo yo, hacia una amistad, ¿sí? No termina el vínculo como en una relación romántica, ¿sí? Inicia hacia una amistad, pero la pregunta es si él tuvo algo con ella. Sí, vienen de unas idas y vueltas. Él es una persona, como les digo, que muy seductora y que tiene muchos abordajes con muchas chicas, ¿sí? O con las chicas que le gustan. Es como una persona que no se priva de vivir. Fíjense la primera tirada que nos salió, como él nos sale, como una persona que está abierto a las experiencias, como una persona que explora la vida, que explora las situaciones, que no es que dice, no, bueno, voy a pensar a ver qué voy a hacer, ¿sí? Y es como que él también dice, yo la verdad es que me precipité, ella también, me precipité, ambos se precipitaron, pusieron un freno al vínculo, ¿sí? Como claramente con dolor y con todo esto que yo les digo a través de esta situación que se deviene después de haber tenido un vínculo de las características que ya les mencioné. Y ahí, obviamente, nuevamente se vuelve a dar esta situación de amistad, digamos, una especie de amistad, donde donde claramente hay intenciones de algo más. Pero también yo la veo a ella que es como que ella pone un freno, ¿sí? Es como cuando ella se siente lastimada, porque voy a hablar por parte de ella, o sea, voy a hablar lo que veo acá, que ella se siente lastimada por esta situación, por este abordaje, si se quiere, o estas cosas que no son tan claras. Ella pone un stop, pone un parate y da un paso al costado, ¿sí?
él es muy hábil y él es una persona que él consigue lo que él quiere. Yo lo veo así, como una persona que él consigue lo que él quiere, es muy hábil y sabe cómo dar vuelta a las cosas a su manera, ¿sí? Es como que... por eso las mujeres caen rendidas a sus pies, más allá de su belleza, pero también por ese tema, ¿sí? Por eso es que también le cuesta a su ex mujer desapegarse de esa situación, porque él también tiene muchos por qué para muchos interrogantes que ella tiene, que quizás esos por qué no son reales, pero él los tiene, ¿sí? Entonces, bueno, yo veo esto, que el vínculo empieza, como les digo, se da por casualidad, empieza a través de algo, una amistad, una chica que me parece buena onda, se empieza la relación, él se presenta, como yo les digo, tienen esta aventura, si se quiere, y después se da como ella se da cuenta de que él en realidad solamente quería eso, quería tener ese vínculo con ella, o sea, permanecen un tiempo separados o con la relación rota, si se quiere, y luego vuelven a intentar nuevamente, porque él nunca la deja de buscar, o es como que él no quiere tener a todas ahí, digamos, ¿sí? Eso sería un poco la cuestión. Pero bueno, no está mal, cada persona es como es y es parte de esto. Me alegro que puedan tener un nuevo inicio, ¿sí? Porque él lo que justamente buscaba era un nuevo inicio con ella. Me alegro que puedan tener un nuevo inicio, más allá de este final o esta situación que se da, que es un poco dolorosa. Pero sí marca un nuevo inicio con una amistad, ¿sí? Un nuevo inicio con una amistad y con un también sacar beneficio de las partes, y él también un poco, como me sale, que esto de querer constantemente tenerlo todo controlado a su favor y tener como esta aventura en su haber, pero también no perder la buena onda con la chica, ¿sí? Creo que no sé si me expliqué, pero es como... Él es como raro, como su energía es muy rara. Creo que ya lo supe decir en una tirada, porque ya he hecho tiradas de él. Y él es como wow. Como wow. Bueno. Bueno, a ver. Para completar la tirada, vamos a preguntar a ver qué sentimientos tiene Samadhi Sendejas por William Levy. Bueno, ella lo quiere mucho, y lo piensa mucho también. Lo quiere mucho, lo piensa mucho. Espera volver a verlo. Pero también entiende que... Sí. Espera volver a verlo y está como sacando como provecho de esta situación, ¿no? Es como que ella también entendió, después de esto nuevo que yo les digo, que se vuelve a reiniciar el vínculo entre ellos, entendió ella que a veces la gente es como puede ser y que a veces estamos queriendo que la gente sea de la manera en la que nosotros queremos y de esa manera nos lastimamos y entendemos que la gente no nos hace cosas. Las cosas las tenemos que interpretar o no tenemos que interpretar las cosas como que la gente nos hace cosas a nosotros, ¿sí? Esto digo como ella lo ve, ¿no? Claramente no están juntos, no hay un vínculo entre ellos, pero sí se aprovecha esto, ¿no? Ella constantemente es bastante, inteligente y aprovecha esto de que se está hablando de esta situación, pero no están juntos, ¿sí? Pero sí ella lo piensa mucho, tiene un buen recuerdo de él, creo que le gustaría volver a verlo y volver a tener ese encuentro y siente como que es un vínculo donde hubiese querido que las cosas sean de otra manera. Yo lo veo de esta manera, como si fuera que ella dice, bueno, hubiese querido que las cosas sean de otra manera y yo hubiese querido estar diferente para poder darme cuenta de ciertas cuestiones donde sentí que las cosas no fueron fidedignas. Es como que ella sigue con ese dolor, es como que en algún punto en el fondo no le perdona y si se la puede devolver, se la va a devolver de alguna forma, ¿sí? Ella ya lo verá, es cuestión de ella. Pero bueno, creo que
creo que ella está en una postura donde volvería a estar con él, sí, pero a sus términos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ella poniendo lugar, situación, momento, hora, día, ella definiendo cuestiones, porque también ahora se da cuenta, mira para atrás y se da cuenta de muchas cosas, pero también aprendió a verlo de otra manera, entendió que él es así, que no se lo hizo a ella nomás, que él ya es así y que tiene cuestiones que resolver, ¿sí? Pero sí es como que le gustó mucho a él y también lo que a ella más le gustó de él, más que su físico, es la forma de ser de él, cómo él se mostraba ante ella y cómo lo seductor que era, ¿no? Porque él es como que es una persona que parece que tiene todo resuelto y es una persona muy segura de sí, es una persona que es muy consciente de su seguridad, de su belleza y de su poder realizar las cosas. Así que bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado. Los leo en comentarios y les pido que si les gustó el video me pongan me gusta y se suscriban. Muchas gracias.